Entonces, ¿qué? Las proporciones, cuando hablamos de cantidades numéricas, se refieren a que cuando tenemos una igualdad entre dos o más razones. Entonces, directamente, una proporción o las proporciones se refiere a eso. Igualdad entre dos o más razones. Entonces, nosotros ya habíamos escrito diferentes razones. Entonces, por ejemplo, dentro de las que habíamos trabajado la clase anterior, teníamos, por ejemplo, que 2 es a 5. Habíamos dicho que 2 es a 5. Ahí tenemos una razón, ¿cierto? Que la habíamos podido escribir también como 2 es a 5, como si fuese una fracción. En este momento, ahí tenemos una razón, ¿cierto? Entonces, tenemos una razón. Sin embargo, para que podamos hablar del término de proporción, debemos tener dos o más razones. ¿Listo? Y esas dos o más razones tienen que ser igualitas. Eso quiere decir que si yo hago esta división, es decir, si yo divido 2 entre 5, me tiene que dar lo mismo que dividir acá el numerador entre el denominador. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo podría decir que aquí yo puedo colocar 4 entre 10. Si yo divido 2 entre 5, me va a dar exactamente lo mismo que dividir 4 entre 10, ¿cierto? 2 entre 5 sería 0,4 sobre 0 y 4 entre 10, 0,4 sobre 0. Entonces, el resultado de la división es el mismo. Por tanto, esta fracción, o bueno, esta razón y esta razón son iguales, o sea que aquí iría un símbolo de igualdad. ¿Sí? Entonces, para que dos razones sean iguales, entonces dos razones son iguales, Buenos días, profe. si al dividir, buenas noches, si al dividir numerador entre denominador, el resultado es el mismo. ¿Listo? Esto en el caso en el que esté escrito como fracción. Si está escrito como notación de razón, acá con los dos puntos, entonces va a ser al dividir el antecedente entre el consecuente. Recordemos que el antecedente es el que va antes y el consecuente es el que va después de los dos puntos. ¿Listo? Igual nosotros vamos a trabajarlo principalmente como fracciones. Entonces, vamos a tener en cuenta esta notación. ¿Listo? Esta información. Dos razones entonces van a ser iguales si al dividir el numerador entre el denominador el resultado es el mismo. Y acá nos damos cuenta que entonces 2 quintos, perdón, es igual a tener 4 décimos. Porque al dividir 2 entre 5 y 4 entre 10 el resultado nos va a dar el mismo, 0,4. Entonces, ahora, ¿cómo se lee una proporción? Y el símbolo de la proporción, ¿cuál es? Entonces, para el símbolo de la proporción tenemos dos. ¿Listo? Uno de ellos es el igual, que es el que estamos utilizando cuando trabajamos con fracciones. Entonces, el igual. Y el otro de ellos va a ser 4 puntos. ¿Listo? 4 puntos. Este 4 puntos que es el que nos indica que hay una proporción. Recuerden que para la razón habíamos abordado 2 puntos, ¿cierto? El símbolo de la razón es 2 puntos solamente. Para la proporción entonces trabajamos con 4 puntos. ¿Cómo se escribiría entonces una proporción? Ya acabamos de ver una forma en la que se escribiría, ¿cierto? Ese 2 quintos igual a 4 décimos. Sería un ejemplo de proporción. Voy a volverlo a escribir. Entonces, 2 quintos equivale a 4 décimos o es igual a 4 décimos. Ahí tendríamos un ejemplo de proporción, ¿sí? Pero ese mismo ejemplo de proporción yo lo puedo escribir como 2 es a 5, en términos de razón, como, se lee como, 4 es a 10. ¿Listo? Entonces, tener escrita la notación en términos de fracciones o así en términos de razón y proporción va a ser completamente equivalente. Entonces, ¿cómo se lee esta expresión? Entonces decimos que acá estamos uniendo dos razones y ustedes ya saben cómo se lee cada una de las razones. Entonces vamos a desglosar esto por partes. Esto que acabo de encerrar ahí en rojo, ¿cómo se lee?
2/5. 2 es a 5. ¿Ok? Ese se lee 2 es a 5. ¿Listo? Ahora, voy a encerrar acá en naranja cómo se lee. 4 es a 10. 4 es a 10. Muy bien, esa parte se lee, 4 es entonces a 10. 4 es a 10. 4 es a 10. Y el símbolo, entonces este símbolo de proporcionalidad se lee como, porque estamos comparando. Entonces finalmente vamos a tener que toda esa expresión la leemos como 2 es a 5, o sea, lo que está aquí en rojo, como el símbolo 4 es a 10. ¿Listo? Esa es la manera de leerlo en términos de razón y proporción. Si vamos a trabajar con las fracciones, que es lo que está aquí a la izquierda, entonces directamente lo leemos ahí sí como fracción. Decimos que 2/5 equivale o es igual a 4/10. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos dos maneras diferentes de leer teniendo en cuenta la forma en la que esté escrito. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Entonces, luego de saber cómo se lee, vamos a abordar cómo se calculan proporciones. ¿Listo? Para eso tenemos que utilizar este concepto que es la propiedad fundamental de las proporciones. ¿Listo? La propiedad fundamental de las proporciones entonces dice, en términos generales, dice que si yo tengo una proporción escrita de esta manera, ¿listo? Donde A, B, C y D pueden ser cualquier valor numérico, ¿listo? Entonces puede ser un número entero, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser decimal, no importa, ¿listo? O si lo tengo escrito en forma de proporción, que es A es a B, como C es a D, entonces se cumple lo siguiente. Tenemos que, si A sobre B es igual a C sobre D, entonces A por D, o sea, la multiplicación de esta diagonal, es igual a B por C, es decir, la multiplicación de esta diagonal. ¿Listo? Y esto es solamente para verificar si son proporciones, es decir, que si yo multiplico así en diagonales o en X, como lo queramos llamar, y la multiplicación me da el mismo resultado, o sea, si las dos multiplicaciones me dan el mismo resultado, entonces las dos expresiones que tenemos ahí son proporcionales. ¿Listo? Si lo vemos en términos de proporción, entonces tendríamos que, si A es a B, como C es a D, entonces la multiplicación se hace es los medios entre sí y los extremos entre sí. ¿Listo? Entonces acá sería, entonces, A por D, o sea, los dos extremos, va a ser igual a B por C, o sea, los dos medios. ¿Listo? Entonces, esta es la propiedad que vamos a verificar si o que vamos a utilizar para verificar si dos expresiones que tenemos son proporcionales. Entonces vamos a verificar. Por ejemplo, verificar si las que tenía en la parte superior era 2/4 y eh, era, no, era 2/5. Que 2/5 y 4/10 son proporcionales. Entonces, para verificar qué es lo que queremos hacer, a lo que recurrimos es a estas propiedades. ¿Listo? Entonces, lo primero es que vamos a describir nuestra expresión como proporción. Entonces, primero, escribir como proporción.
Aquí podemos hacer uso de cualquiera de estas dos notaciones. ¿Listo? Entonces, cualquiera de las dos es válida. Yo voy a tomar la primera de ellas. ¿Listo? Ya que nuestros números están escritos como fracciones de una vez. Sin embargo, de ambas maneras nos debe dar lo mismo. Entonces, si yo lo escribo de esa manera, me quedaría 2/5 es igual, es lo que estamos verificando, entonces es igual a 4/10. Ya está escrito como proporción. Ahora aplicar, vamos a aplicar la propiedad. Entonces, aplicar la propiedad. Entonces, ¿cómo se aplica la propiedad? Ya sabemos que entonces debo multiplicar las dos, estos dos números y esos dos números entre sí. Y la propiedad dice que si yo los multiplico, entonces me quedaría 2 por 10 igual a 5 por 4. ¿Cuánto me da la multiplicación de la izquierda? 20. ¿Y la de la derecha? 20. 20, 20. profe. Entonces aquí nos damos cuenta efectivamente que como los resultados son iguales, ¿sí? Si los resultados son iguales, entonces estas dos expresiones son proporcionales. Entonces vamos a concluir. Tercer paso, concluir. Y voy a escribir precisamente eso que acabo de mencionar. Entonces acá decimos que como 2 por 10 es igual a 5 por 4, entonces 2/5 y 4/10 son proporcionales. ¿Listo? Y eso es precisamente lo que acabamos de verificar acá en la parte superior. Por eso hicimos la multiplicación. Entonces recuerden que este 2 por 10 es lo que está en rosado. ¿Listo? Una de las diagonales. Y la otra, el 5 por 4, es la que está en verde. ¿Listo? Y pues a ella nos da la multiplicación de cada uno, 20 y 20. Como el resultado es el mismo, entonces son proporcionales. Si el resultado hubiera dado valores diferentes, entonces nosotros decimos que como 2 por 10 no es igual al otro número, entonces las dos fracciones iniciales no son proporcionales. ¿Listo? Entonces recordemos, son proporcionales cuando estos resultados que tenemos acá nos dan el mismo número. Si esos números nos dan diferentes, entonces no son proporcionales. Encontrar el valor que falta. ¿Listo? Esa es otra utilidad que le vamos a dar a esta propiedad. No solamente para verificar si son proporciones, sino para encontrar algún valor que nos complete una proporción. ¿Listo? Entonces, usualmente lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a decir que 2, bueno, 2 otra vez no. Denme una fracción ustedes. A ver, el primero que me diga una fracción. 6 5 décimos. sobre 3. Ocho ¿Listo? décimos. 6 décimos, sobre ya. 6 décimos, Dos. 6 décimos, igual voy a decir que 15 y acá me falta un valor. ¿Listo? Vamos a encontrar ese valor. Entonces, ese valor usualmente está representado con una letra. Yo marco la X, pero ya saben, puede ser cualquier letra la que vaya ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Verificar que exista un número que al colocarlo en esta ubicación me quede una proporción. ¿Listo? Para eso vamos a hacer uso, como les decía, de la propiedad de la fundamental de las proporciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, empecemos. ¿Qué creen que tengo que hacer para comenzar a encontrar ese valor? Profe, pues yo digo primero que multipliques el 10 y el 15 ¿Ok? para después ver el valor y poder buscar el número de 6 para que es lo mismo que nos den 10 y 15. Perfecto. Eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a aplicar la propiedad del fundamental de las proporciones. Entonces decíamos que primero era esta diagonal, ¿no? Entonces hay que multiplicarlos, pero usted dice, bueno, ¿cómo multiplicas por la X? Pues no la vamos a multiplicar. Solamente vamos a escribir esa multiplicación. O sea que nos quedaría 6 por X. ¿Listo? ¿Cuánto es? Ni idea, pero lo vamos a averiguar. ¿Listo? Y eso es igual a multiplicar la otra diagonal. ¿Cierto? La otra diagonal es 10 por 15. Entonces voy a escribir 10 por 15. Fíjense que ahí, en ese paso, lo que hice
fue directamente aplicar la propiedad. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Listo. Vamos al segundo paso. Después de aplicar la propiedad, entonces vamos a hacer la multiplicación que se puede hacer. ¿Listo? Es decir, que me va a quedar este 6 por este X, ahí, y voy a multiplicar 10 por 15. ¿Listo? Entonces 10 por 150. 15, correcto, nos da 150. Entonces, ahí el paso que hicimos fue multiplicar. ¿Listo? Ahí multiplicamos 10 por 15. Ahora, necesito dejar esta X solita. ¿Listo? Para dejar esa X solita debo quitarle este 6. ¿Listo? ¿Qué debo hacer para quitarle ese 6? Cambiar Dividir. de operación. Correcto. Dividir. Cambiar de operación. ¿Listo? Porque, bueno, para que me quede la X solita, pues debería ser quitar ese 6. ¿Qué hago para quitarlo? Aplicar la operación contraria. Si aquí está multiplicando, pues yo debo dividir. De tal manera que si yo divido 6 entre 6 me dé 1, o sea que ya lo quito. Pero como esto es una igualdad, lo que yo haga a la izquierda, que en este caso fue dividir entre 6, también lo tengo que hacer a la derecha, que es dividir entre 6. ¿Listo? Entonces voy a escribir eso en otro renglón para que tengamos... Entonces aquí decimos que X es 150 entre 6. Y a ese procedimiento se le llama transponer o despejar. ¿Listo? Entonces, despejar X. Cuando yo digo despejar es dejarla sola. ¿Listo? Y para dejarla sola, ustedes ya saben que es aplicándole la operación contraria a lo que esté junto a ella, que en este caso era pues el 6. Entonces el 6 por X estaba multiplicando, entonces pasa ese mismo 6 a dividir. Finalmente, entonces hacemos esa división. Entonces tendríamos que X es igual al resultado de 15, de 150 dividido en 6. 25. 25. ¿Listo? O sea que el valor de X que nos sirve es 25. ¿Listo? Acá entonces lo que hicimos fue dividir 150 en 6. O sea que el valor es 25, ¿cierto? Es decir, que si yo me regreso acá a nuestro ejercicio inicial, el número que iría ahí en ese cuadro es 25. Y allá podríamos verificar que 10 por 15 da 50 y 6 por 25, da 150, perdón, y 6 por 25 también. Si hiciéramos el ejercicio dividiendo, entonces nos damos cuenta que 6 dividido en 10 daría 0,6 y 15 dividido en 25 también daría 0,6. También se podría verificar de esa manera. Entonces, este es el proceso para encontrar el valor faltante. ¿Listo? Ahí está completo en pantalla.